Las Sagradas Escrituras dicen así, en la segunda carta de Pedro a las iglesias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Carta de Simón Pedro, servidor y apóstol de Cristo Jesús, a todos aquellos que tuvieron la suerte, como la tuvimos nosotros, de recibir una fe tan preciosa y ser justificados por nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Que la gracia y la paz se les aumenten de día en día junto con el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Somos partícipes de la naturaleza divina. Su poder divino nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. En primer lugar, el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su propia gloria y fuerza. Por ellas nos han concedido lo más grande y precioso que se puede ofrecer. Ustedes llegan a ser partícipes de la naturaleza divina, escapando de los deseos corruptores de este mundo. Por eso, pongan el máximo empeño en incrementar su fe con la firmeza con el conocimiento con el dominio de los instintos, el dominio de los instintos con la constancia con la piedad con el amor fraterno y el amor fraterno con la caridad. Pues si tienen todas estas virtudes en forma eminente, no serán inútiles ni estériles, sino que más bien alcanzarán el conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor. En cambio, quien no tiene todo esto es ciego y corto de vista, y se ha olvidado de que fue purificado de sus pecados pasados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense por confirmar el llamado de Dios que los ha elegido. Si obran así, no decaerán, y se les facilitará generosamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo Jesús. Por eso siempre trataré de recordarles estas cosas, aunque lo sepan y se mantengan firmes en la verdad que poseen. Me parece bueno refrescar su memoria mientras esté en la presente morada, sabiendo que pronto será desarmada esa tienda mía, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Por eso procuro hacer todo lo necesario para que después de mi partida recuerden constantemente estas cosas. Las bases de la fe. Versículo 16. En efecto, no hemos sacado de fábulas o de teorías inventadas lo que hemos enseñado sobre el poder y la venida de Cristo Jesús nuestro Señor. Con nuestros propios ojos hemos contemplado su majestad cuando recibió de Dios Padre gloria y honor. En efecto, llegó sobre él la propia palabra de la gloriosa majestad. Este es mi Hijo, muy querido, el que me agradó elegir. Nosotros mismos escuchamos esa voz venida del cielo estando con él en el Monte Santo. A consecuencia de esta, creemos más firmemente en el mensaje de los profetas y deben tenerlo como una lámpara para que aluce en un lugar oscuro hasta que se levante el día y el lucero de la mañana brille en sus corazones. Sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Los maestros engañosos. Capítulo 2. Así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, también entre ustedes habrá falsos maestros. Introducirán novedades dañinas, pero sin tardar se perderán por renegar del maestro que los rescató. Muchos imitarán sus vicios y por su culpa será desprestigiado el camino de la verdad. Los inspirará el amor al dinero y se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Pero su sentencia hace tiempo que está al acecho y su destrucción es inminente. En efecto, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los precipitó en el infierno y los encerró en cavernas tenebrosas, reservándolas para el día del juicio. También perdonó al mundo antiguo cuando desencadenó las aguas del diluvio sobre el mundo de los malvados y solamente protegió a Noé, el octavo portavoz del bien. También condenó Dios a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza para que sirvieran de escarmiento a los malvados del futuro, pero en cambio salvó a Lot, hombre recto, que se sentía profundamente afligido
por la conducta desenfrenada de aquella gente viciosa. Este hombre recto vivía en medio de ellos, y su conciencia recta sufría día tras día viendo y oyendo sus crímenes. Pero el Señor sabe librar de la prueba a sus servidores y reserva a los malos para castigarlos el día del juicio. En especial, esto vale para que esta gente que corre tras los peores deseos de su naturaleza y desprecia la majestad del Señor. Son orgullosos y atrevidos y no tienen miedo de insultar a los espíritus caídos, mientras los ángeles, superiores a ellos en fuerza y poder, no se permiten ninguna acusación injuriosa en presencia del Señor. Esos hombres son como animales irracionales nacidos solamente para ser capturados y muertos. Después de haber calumniado lo que no pueden entender, terminarán como animales y recibirán lo merecido por su maldad. Lo que más les gusta es la orgía en pleno día, gente sucia y viciosa, que se aprovecha de ustedes y los engañan cuando festejan con ustedes. Tienen los ojos llenos de adulterios, no se cansan de pecar y de seducir a las almas poco firmes. Son gente maldita que tienen el corazón ejercitado en la codicia. Abandonaron el camino recto y tomaron el camino de Balaán, hijo de Bosor, al que le gustaba ganar dinero haciendo el mal. Pero ustedes saben quién lo reprendió por su torpeza. Su burra empezó a hablar con voz humana y detuvo al profeta en su locura. Son fuentes sin agua, nubes arrastradas por el huracán, que se convierten en densas tinieblas. Con sus discursos altisonantes y vacíos alientan las pasiones y los deseos impuros en aquellos recién escapados de los que viven en el error. Prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues cada uno es esclavo de aquello que lo domina. Y si estos que se habían liberado de los vicios del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a esos vicios y se dejan dominar por ellos, su situación actual resulta peor que la primera. Más les valdría no haber conocido los caminos de la santidad que, después de haberlos conocido, apartarse de la santa doctrina que les fue enseñada. Se les aplica con razón lo que dice el proverbio: el perro vuelve a su propio vómito y el cerdo lavado se revuelca en el barro. ¿Por qué demora la segunda venida de Cristo? Capítulo 3. Esta ya, queridos, la segunda carta que les escribo. En ambas he intentado recordarles la sana doctrina. Acuérdense de las palabras dichas en el pasado por los santos profetas y del aviso de sus apóstoles, que era el del Señor y Salvador. Sepan, en primer lugar, que en los últimos días se presentarán burlones, que no harán caso más que de sus propios apetitos y preguntarán, en son de burla, ¿en qué quedó la promesa de su venida? Desde que murieron nuestros padres, en la fe todo sigue igual que al comienzo del mundo. Estos quieren ignorar que al principio hubo un cielo y una tierra que surgió del agua y se mantuvo sobre ella por la palabra de Dios. Y por la misma palabra, este mundo pereció, anegado por las aguas del diluvio. Del mismo modo, ahora la palabra de Dios es la que conserva nuestro cielo y nuestra tierra, pero serán destruidos por el fuego el día del juicio, cuando los impíos también serán destruidos. No olviden, hermanos, que ante el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. El Señor no se demora en cumplir su promesa, cuando algunos dicen, sino que es generoso con ustedes y no quiere que se pierda nadie, sino que todos lleguen a la conversión, al arrepentimiento. Llegará el día del Señor como hace un ladrón, y entonces los cielos se desarmarán entre un ruido ensordecedor. Los elementos se derretirán por el calor y la tierra, con todo lo que hay en ella, se consumirá. Si el universo ha de descomponerse así, ¿cómo deberían ser ustedes? Les corresponde llevar una vida santa y piadosa, mientras esperan y ansían la venida del día de Dios, en el que los cielos se desarmarán en el fuego y los elementos se derretirán por el calor. Mas nosotros esperamos, según la promesa de Dios, cielos nuevos y una tierra nueva, en que reine la justicia. Con una esperanza así, queridos hermanos, esfuércense para que Dios los encuentre en su paz, sin mancha ni culpa,
Consideren que la paciencia de nuestro Señor es para nuestra salvación, como lo escribió nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que le fue dada, e insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. Así pues, queridos hermanos, estando ya advertidos, tengan cuidado para que esa gente extraviada no arrastre a los que estaban firmes y los haga caer. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.